Luego de haber visto el componente de festividad agraria de estos primeros orígenes del teatro, vamos entonces a ver de los géneros que se derivan, vamos a enfocarnos en lo que es la tragedia, pero tengo que mencionar que van a surgir, ¿verdad?, tres géneros dramáticos principales, que sería el drama satírico, la comedia y la tragedia. Los griegos trabajaron las tres, pero en el caso de la tragedia pues fue la más relevante y lo más importancia que se le dio. Ejemplos de esto, ¿cómo sabemos? Pues ejemplos de esto lo tenemos en las vasijas. Las vasijas griegas tienen doble función, tienen el hecho de utilizarse como contenedores de alimentos y líquidos, en el caso de los aceites, el vino, etcétera, pero también se empieza a desarrollar una cultura de cómo crear estas vasijas en barro, pero a la misma vez que sean una obra de arte. Y entonces aquí tenemos ejemplos, en este vaso ático tenemos un ejemplo de sátira política. En este otro pues tenemos otro ejemplo, este es del 470 antes de Cristo, y también vemos, vamos a ver dos combinaciones, o está pintado de negro con los detalles en color terracota, terracota claro, o viceversa, entonces sea terracota con los adornos negros. Al drama satírico lo que vamos a hacer es ver un poco de dónde es que surge. Hay un señor que se llamó Sileno. Sileno y sus hijos iban de poblado en poblado. Lo que se dice es que es de origen dorio. Los dorios eran un pueblo que se catalogó como un pueblo guerrero e invasor, imponían el terror en los sitios donde iban. Y entonces, claro, en su tiempo libre, pues este era el tipo de teatro que hacían. Y entonces este señor Sileno, sus hijos, hacían este tipo de drama en el que pues se vestían con la piel de los animales que cazaban para propósitos de sacrificio, y entonces esa piel era lo que los vestía. Utilizaban máscara y se hacía un tipo de ritual y un tipo de celebración en honor al macho cabrío. Este señor entonces se llamaba Sileno y por eso es que se le conoce como el drama silénico. Un drama silénico es un tipo de drama satírico. Tetralogía consiste en 4 espectáculos en el que se intercalaba pues, tragedia y comedia para tener un tipo de balance en términos de lo que el público estaba viendo. Aquí tenemos una imagen de lo que se le llamó el carro de Thespis. Thespis se le considera el primer actor. Vamos a ver ya mismo por qué. Y entonces aquí tenemos el carrito con ruedas. Imaginen cuando pasan por los pueblos anunciando eventos. Esta gente lo que hacía era que en carretas pasaban por los poblados anunciando dónde se iba a dar la festividad de teatro. Por ejemplo, las fiestas dionisiacas, pues la fecha, la hora, dónde iba a estar ubicado el lugar, etcétera. Pero también como el territorio griego pues también se compone de muchas islas, lo que hacían era que iban a través del mar, específicamente el mar Egeo, iban de isla en isla por la costa en caravanas de barcos anunciando las festividades. Y entonces a este tipo de embarcación se le llamaba el carro naval, y en ese carro naval pues los actores se vestían y entonces hacían los anuncios de dónde iba a ser la obra y demás. El primer actor, como les dije, pues lo que sucede es que en una ocasión un miembro del coro se quita la máscara y entonces empieza a hablarle directamente al coro, y el coro le contesta y él le habla y el coro le contesta, y entonces ahí surge lo que es el primer actor, porque antes las obras eran narradas por un coro, o se contaban, ¿verdad?, por un coro. El coro se componía de 50 hombres y jóvenes, jóvenes que no habían llegado a la pubertad por las razones de que las mujeres no se les permitía actuar y participar de este tipo de celebraciones, y entonces los muchachos que tenían todavía la voz, que no le había cambiado la voz,
interpretaban los roles femeninos o las voces femeninas. Y en este caso, pues Thespis es el primero que sale y entonces se le considera el primer actor. Después va a salir un segundo actor, después va a salir un tercer actor, hasta que ya entonces el coro va disminuyendo y ya entonces tenemos, como vemos hoy, que son actores interactuando. En la tragedia, pues la palabra tragedia viene de la palabra tragos. Tragos significa cuernos de cabra, de cabro, y la palabra en griego es tragodia. Tragodia se divide de dos palabras, de tragos, que serían los cuernos de cabra, y las odas, cantos o himnos, que es lo que el coro va a estar interpretando durante estas festividades. La estructura de estos primeros dramas o tragedias, como vamos a ver, consiste en un prólogo. Un prólogo no es otra cosa que como una introducción, lo mismo que en literatura. Hay una introducción, se dice de qué trata la obra, qué es lo que va a suceder, claro, dejando la incógnita al público, no diciéndolo todo, pero te dice básicamente de qué es que va a tratar. El párodo lo podemos dividir en con dos definiciones. Párodo es esto que vemos aquí, la entrada de los laterales, por donde el coro va a hacer su entrada, pero a la misma vez se le llama párodos al canto que hace el coro cuando pasa a través de esta estructura. Y los episodios no van a ser otra cosa que pues la secuencia de eventos que van a ir pasando hasta que termina la obra, o lo que llamaríamos actos. Los componentes de la tragedia, vamos a detenernos un poco en esto. La metabolé, la palabra metabolé viene de, podemos buscar su raíz, ¿verdad? Y palabras afines, metabolismo, ¿qué es lo que hace el metabolismo? El metabolismo es un cambio, ¿verdad? Y entonces aquí lo que vamos a ver es que nos van a comenzar a contar una historia. De momento esa historia tiene un cambio abrupto, así que ese cambio abrupto en la acción se le va a llamar metabolé. ¿Por qué hay metabolé en las tragedias? Pues las razones de la metabolé es que existe la hermatía, y la hermatía no es otra cosa que un error, la creencia de que las cosas son de una forma, ese error de creer que las cosas son de una forma y las cosas son de otra. Y ya mismo les voy a dar ejemplo. Como se cree por error que las cosas son de una forma, pues cambia totalmente. Los actores quieren cambiar, aunque ellos no sepan que están en un error, ellos quieren cambiar de suerte para no perjudicar a las personas que pueden quedar implicadas. Entonces, claro, al haber este cambio está la peripecia, y la peripecia no es otra cosa que de momento en la historia, en una historia principal, unos personajes principales, y entonces de momento te empiezan a hacer cuentitos de otros personajes secundarios, y de momento la acción principal como que se diluye y te siguen haciendo cuentitos de otros personajes y luego se vuelve a la acción principal. Y finalmente la anagnórisis no es otra cosa que el descubrimiento del error. Los actores o el actor o actriz principal descubre que ha estado viviendo un error, que ha estado, todo lo que ha estado rodeado no era lo que era verdad, y entonces ahí cae en cuenta de la realidad y entonces procede a la catarsis, que la catarsis es ese desahogo, el romper, el dejar ir las emociones. Y entonces ahí la obra pues termina con ese mensaje, y entonces el público se supone que analice y vea y pueda sentir cierto tipo de empatía.